Mi nombre es Elena y tengo 63 años. Soy una mujer que ha pasado la mayor parte de su vida siendo lo que se supone que debo ser. Una buena esposa, una buena madre, una buena ciudadana. He cumplido con mis deberes, he hecho lo que se esperaba. Pero durante los últimos 18 años, desde que murió mi esposo Roberto, he estado viviendo una vida que, honestamente, era apenas una vida. Era una existencia. Rutina tras rutina, día tras día, sin sorpresas, sin emociones fuertes, sin esa sensación de estar realmente viva. Mi hija menor, Sofía, siempre dice que soy demasiado seria. Que tengo la capacidad de convertir la conversación más emocionante en un monólogo sobre el precio de las verduras o el estado del edificio. Mi hijo mayor, Miguel, intenta preocuparse por mí, pero ambos están ocupados con sus propias vidas. Sofía está en Barcelona con su marido, y Miguel vive aquí en la ciudad pero trabaja constantemente. No los culpo. Es la vida. Vivo en un apartamento en la tercera planta de un edificio que tiene más de 50 años. No es grande, pero es mío. Pagué la hipoteca durante 30 años, y ahora es completamente mío. Las paredes están pintadas en tonos crema, tengo muebles que hemos ido acumulando a lo largo de los años, fotografías de mis hijos cuando eran pequeños, un sofá que es demasiado cómodo para mi propia salud mental porque paso demasiado tiempo en él. Tengo una rutina establecida, despierto a las 7 de la mañana, hago yoga en la sala, algo que comencé a hacer cuando murió Roberto, un intento desesperado de estar viva, desayuno café con tostadas, salgo a caminar al parque cercano, vuelvo, hago algo de limpieza aunque no haya mucho que limpiar, preparo la comida, veo televisión por la tarde, y me voy a la cama alrededor de las 10. Es una vida predecible. Una vida segura. Una vida donde nada sorprende, nada duele demasiado, pero tampoco nada alegra demasiado. Hace aproximadamente 2 meses, mi edificio comenzó a tener problemas eléctricos. Primero fue pequeño. Las luces de mi apartamento parpadeaban ocasionalmente. El administrador del edificio, don Arturo, un hombre en sus 70 años que ha estado aquí desde que compré el apartamento, dijo que era normal. Que la instalación eléctrica era antigua. Que probablemente necesitaría reemplazo completo pronto, pero que podría esperar unos años más. Luego, hace 3 semanas, algo cambió. Se fueron las luces de todo mi apartamento durante una noche entera. Fue aterrador, honestamente. Estaba sola. La lluvia caía afuera, y de repente me quedé en total oscuridad. Encendí velas, que debería haber descartado hace años porque son un peligro de incendio, y simplemente esperé hasta que amaneció. A la mañana siguiente, llamé a don Arturo. Dijo que enviaría a un electricista, pero que tardaría algunos días. Esos días fueron largos. Las luces volvieron intermitentemente, pero la idea de que mi apartamento pudiera quedarse sin electricidad nuevamente me mantuvo en un estado de constante preocupación. Comencé a ducharme temprano, a cocinar durante el día, a asegurarme de tener velas y linternas estratégicamente colocadas. Una amiga mía, Graciela, una viuda de sus 70 años con quien tomo café ocasionalmente, me dijo que estaba siendo ridícula. Que simplemente debería relajarme y esperar al electricista. Pero yo no sabía cómo relajarme. La oscuridad tiene ese efecto en mí, siempre lo ha tenido. Mi esposo solía decir que yo era una criatura de la luz. Que necesitaba iluminación, tanto literal como metafórica. El martes por la mañana, sonó el timbre a las 9 en punto. Abrí la puerta y allí estaba. No sé cómo describirlo sin sonar como una mujer de 63 años que está siendo ridícula, pero mi aliento se detuvo por un momento. Estaba parado en mi puerta un hombre de aproximadamente 55 años, quizás un poco más joven, quizás un poco mayor. Tenía ese tipo de edad en la que es difícil decir exactamente cuántos años tiene porque vive su vida de una manera que lo hace verse diferente a otros hombres de su edad. Tenía cabello oscuro, rizado, con canas estratégicamente colocadas en las sienes. No era extremadamente guapo de la manera que lo es un actor de cine. Era el tipo de belleza que viene de vivir. Sus ojos eran de ese color azul oscuro que solo he visto en algunas personas, como el color del cielo justo después del atardecer. Llevaba un uniforme de trabajo, una camiseta roja con un logo de una empresa eléctrica, y tenía una bolsa grande de herramientas en una mano. «¿Señora Elena?», preguntó,
con una voz que parecía resonar en mi pecho. Sí, respondí, intentando parecer normal, aunque mi corazón estaba haciendo acrobacias. Usted debe ser el electricista. Soy Mateo, dijo, sonriendo, y ese fue el momento en el que comprendí que estaba en problemas. No el tipo de problemas que requieren resolver un apagón, sino el tipo de problemas que viene cuando alguien ve el mundo de una manera diferente a como lo ves tú, y de repente todo parece posible. Lo dejé entrar. Mi apartamento, que momentos antes me parecía acogedor, de repente se sintió pequeño. Su presencia llenaba el espacio. Mientras caminaba a través de la sala hacia el panel eléctrico que está en la cocina, observé cómo se movía. Había una seguridad en sus movimientos, una familiaridad con su propia piel que sugería que era un hombre cómodo consigo mismo. Eso me intrigó. Así que hemos tenido apagones, dijo, abriendo el panel. Esto aquí es un problema clásico. La instalación original de este edificio probablemente tiene 60 años. Los edificios a esta edad, simplemente comienzan a fallar de maneras inesperadas. Hablaba mientras trabajaba. Me mostró exactamente dónde estaba el problema. Había conexiones sueltas, cables que se habían oxidado, fusibles que necesitaban reemplazo. Mientras me explicaba, yo estaba de pie a una distancia segura, fingiendo entender lo que estaba diciendo, pero en realidad estaba hipnotizada por la manera en que hablaba. No era condescendiente. No explicaba como si fuera idiota. Explicaba con respeto, como si realmente creyera que me interesaba entender cómo funcionaba mi propia casa. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo aquí?, preguntó mientras trabajaba. 33 años, respondí. Desde que era joven. Eso es mucho tiempo, dijo, con una nota de algo en su voz. ¿Era nostalgia? ¿Envidia? Este es un buen edificio. Viejo, pero bueno. Tiene carácter. Pasó la siguiente hora y media arreglando cosas. Reemplazó algunos fusibles, limpió conexiones, probó el sistema. Mientras trabajaba, ocasionalmente me hacía preguntas. Me preguntó si tenía problemas con electrodomésticos específicos. Me preguntó si el piso de arriba también tenía problemas eléctricos. Me preguntó si estaba sola, y cuando dije que sí, agregó, espero que las velas que tenía encendidas la noche del apagón fueran el único peligro potencial. Sonreí a pesar de mí misma. ¿Sabe sobre las velas? Supongo que era obvio. Cuando finalmente terminó, me dijo que todo debería estar bien durante algunos años más. Pero que eventualmente, probablemente en los próximos 5 o 10 años, toda la instalación eléctrica del edificio necesitaría ser reemplazada. Era costoso, pero era algo que el Consejo de Administración debería comenzar a presupuestar. Mientras tanto, dijo, guardando sus herramientas, no tiene que preocuparse. Debería tener una conexión sólida ahora. Le pedí que me dijera cuánto le debía. Cuando mencionó el precio, fue razonable. Menos de lo que esperaba. Le di el dinero y, porque no sabía qué más hacer, le ofrecí café. Una cosa que he aprendido en 63 años de vida es que el café es universal. Es una puerta abierta a la conversación sin presión. Para mi sorpresa, dijo que sí. Nos sentamos en la mesa de mi cocina, con tazas de café humeantes frente a nosotros. Yo estaba nerviosa. No estaba acostumbrada a estar en conversación prolongada con un extraño. Pero Mateo hizo que fuera fácil. Habló sobre su trabajo, sobre cómo llegó a ser electricista, su padre fue electricista, su abuelo fue electricista, era una tradición familiar, sobre los años que ha pasado en la profesión, sobre los diferentes apartamentos y casas que ha visto en el barrio a lo largo de los años. Luego me hizo preguntas sobre mí. Preguntas genuinas, no el tipo de preguntas que haces para ser cortés. Me preguntó qué hacía durante el día. Le conté sobre mis caminatas en el parque, sobre mi yoga, sobre mis amigos. Me preguntó si estaba sola. Dije que sí, que estaba viuda. Él asintió como si entendiera algo profundo, y cuando me enteré después, descubrí que lo hacía porque él también estaba solo. Su esposa murió hace 12 años. No tiene hijos. Su vida, al igual que la mía, ha estado en gran medida en silencio.
Mientras estábamos sentados en esa mesa, pasó algo extraño. Por primera vez en 18 años, no sentí la necesidad de llenar cada silencio con palabras. Algunos silencios con Mateo eran confortables. Otros eran cargados de algo que no podía nombrar. Algo que no había sentido en tanto tiempo que casi no reconocía. Cuando finalmente se fue, 3 horas después de haber llegado, me quedé mirando la puerta durante varios minutos después de que se cerrara. Mi apartamento se veía diferente. Las luces brillaban nuevamente, por supuesto. Pero no era solo eso. Era como si el apartamento hubiera estado esperando a alguien, y ese alguien finalmente había visitado. Esa sensación no desapareció durante todo el día. Esa noche, mientras estaba en la cama, no pude evitar pensar en él. En sus ojos azul oscuro. En la manera en que hablaba. En la competencia tranquila que exudaba. En cómo había hecho que una conversación sobre electricidad fuera lo más interesante que había escuchado en años. Me dije a mí misma que estaba siendo ridícula. Que era una mujer de 63 años con una vida establecida. Que no había espacio para esto. Para lo que fuera que esto fuera. Pero incluso mientras me lo decía, sabía que estaba mintiendo. A la semana siguiente, el apagón volvió. No fue total, pero fue significativo. Las luces de la sala parpadearon y luego se fueron completamente. Toda la sala se sumió en la oscuridad. Fue momentáneo, solo unos minutos, antes de que las luces parpadearan y volvieran a encenderse. Pero fue suficiente para disparar mi ansiedad. Sabía que probablemente no era nada serio. Que Mateo probablemente solo necesitaba ajustar algo más. Pero la idea de verlo de nuevo, de tener una razón para llamarlo, de escuchar su voz nuevamente, eso me hizo actuar. Llamé a don Arturo. Le dije que había tenido otro problema. Le pedí que llamara a Mateo nuevamente. Don Arturo pareció sorprendido, porque le acababa de explicar a todo el edificio que todo estaba arreglado. Pero accedió, diciendo que Mateo probablemente vendría ese fin de semana. Pasé los siguientes 4 días en un estado de anticipación constante. Limpié mi apartamento obsesivamente. Cambié mis sábanas, aunque acababa de hacerlo. Compré pan fresco, por si acaso quería café y pan cuando viniera. Me dije a mí misma que era tonto. Que estaba actuando como una adolescente. Pero no pude evitarlo. El sábado por la mañana, a las 10 en punto, sonó el timbre. Mi corazón saltó. Abrí la puerta, y allí estaba Mateo nuevamente, con su uniforme rojo, su bolsa de herramientas, y esa sonrisa que parecía decir que era feliz de verme. Señora Elena, dijo. Parece que tenemos otro problema. Llámame Elena, dije, sorprendiendo tanto a Mateo como a mí misma. Sin el señora. Solo, Elena. Él sonrió, más ampliamente esta vez. Está bien, Elena. Entonces vamos a ver qué está sucediendo con tus luces. Esa visita fue diferente. No se trataba solo de él arreglando algo. Se trataba de conversación. Se trataba de estar juntos en el espacio de mi apartamento. Se trataba de que yo lo observara trabajar. Se trataba de él ocasionalmente bromeando conmigo sobre mi obvia ansiedad por los apagones. Se trataba de él preguntándome sobre mi vida, realmente preguntando, no solo siendo amable. Cuando terminó el trabajo, nuevamente le ofrecí café. Esta vez, no pareció sorpresa. Parecía que lo esperaba. ¿Cuándo fue la última vez que saliste del apartamento?, preguntó mientras estábamos sentados en la mesa. La pregunta me golpeó. Porque honestamente, acababa de estar en el parque hace 2 días. Pero entendí lo que realmente estaba preguntando. ¿Cuándo fue la última vez que realmente viví? ¿Cuándo fue la última vez que hice algo inesperado? ¿Cuándo fue la última vez que me sorprendí a mí misma? Ha sido un tiempo, admití. Hay un café muy bueno cerca de aquí, dijo. Hace un café que es prácticamente adictivo. ¿Vendrías conmigo a tomar un café allí alguna vez? Mi primer instinto fue decir que no. Que tenía mis rutinas. Que no sabía cómo hacer esto.
Que no sabía quién era esta Elena que dice que sí a los electricistas que le piden que vaya a tomar café con ellos. Pero cuando abrí la boca, lo que salió fue, sí. Me gustaría eso. Y así fue como comenzó. Esa noche después de que Mateo se fue, no dormí. En serio. Me acosté alrededor de las 10:30 de la noche, como es mi costumbre, pero mi mente estaba completamente despierta. Pasé las siguientes horas en ese estado incómodo donde quieres dormir pero tu cerebro simplemente se rehúsa a cooperar. Estaba reviviendo la conversación con Mateo una y otra vez. La manera en que había preguntado si iría a tomar café con él. La manera en que sus ojos parecían estar pidiendo algo más que una respuesta simple. ¿Qué estaba haciendo? Yo tenía 63 años. Él tenía aproximadamente 55. Ambos éramos viudos. Ambos estábamos establecidos en nuestras vidas. Y sin embargo, aquí estaba yo, a las 3 de la mañana, completamente despierta, reviviendo una invitación a tomar café como si fuera la invitación más importante que jamás había recibido. Cuando finalmente el sol salió, estaba exhausta pero curiosamente viva. Esa es la única palabra para describirlo. Viva. No dormida, sino viva. Había una energía en mí que no había sentido en años. Mi cuerpo entero estaba alerta, esperando, anticipando. Llamé a mi amiga Graciela a las 7 de la mañana, probablemente demasiado temprano, pero ella es madrugadora, así que sabía que estaría despierta. Le conté sobre Mateo. No todos los detalles, pero lo suficiente. Su respuesta fue exactamente lo que esperaba. Elena, necesitas salir más, dijo. Has estado en ese apartamento durante demasiado tiempo. Un café con un hombre guapo te hará bien. Aunque solo sea para recordar que sigues siendo una mujer. ¿Estás diciendo que me vea vieja?, pregunté, bromeando, pero con un toque de verdadera inseguridad en mi voz. Estoy diciendo que te ves como si necesitaras recordar que tienes una vida que vivir, respondió Graciela, de esa manera directa que tienen los amigos verdaderos. Vete al café con este Mateo. Vive un poco. Pasé todo el día nervioso. Limpié el apartamento nuevamente, aunque la última vez que Mateo estuvo aquí fue solo hace unos días y realmente no lo necesitaba. Abrí mi armario y miré mi ropa. Durante los últimos años, me había conformado con lo cómodo. Jeans, suéteres, cosas prácticas. Pero hoy necesitaba algo diferente. Encontré un vestido que no había usado en años. Era de color azul profundo, elegante pero no demasiado formal, el tipo de vestido que dice, he pensado en esto, pero no he pensado demasiado. Me lo probé. Me veía bien. Me veía como una mujer que podría ir a un café. Me veía como la Elena que estaba emergiendo de debajo de 18 años de comodidad segura. Luego vino el pánico. ¿Y si Mateo solo estaba siendo amable? ¿Y si invitar a clientes a tomar café era simplemente parte de su personalidad encantadora? ¿Y si para él esto era solo un gesto amistoso, nada más? Me pasé 30 minutos en ese agujero de conejo mental, dándome razones por las que probablemente estaba leyendo demasiado en todo esto. Pero luego, a las 2 de la tarde, sonó mi teléfono. Era Mateo. Hola Elena, dijo, y el simple sonido de mi nombre en su voz fue suficiente para calmar algo dentro de mí. ¿Sigues disponible para ese café hoy? Sí, respondí, tratando de parecer casual, aunque estaba parada frente a mi espejo, viendo cómo me veía. ¿A qué hora? ¿A las 4? Preguntó. Hay un café a unas pocas cuadras de tu edificio. Se llama El Rincón. ¿Lo conoces? No, admití, pero puedo encontrarlo. Perfecto. Nos vemos a las 4. Elena, me alegra que dijeras que sí. He estado pensando en esto toda la semana. Después de que colgué, me quedé mirando mi teléfono durante varios minutos. Había estado pensando en esto toda la semana. Eso significaba algo. Algo importante. El viaje al Rincón fue corto, apenas 5 cuadras de mi edificio, pero se sintió como una odisea. Caminé lentamente, intentando calmarme, intentando parecer natural cuando llegara.
El café era pequeño, acogedor, exactamente el tipo de lugar donde alguien como Mateo encajaría. Paredes de ladrillo rojo expuesto, mesas de madera gastada, el aroma de café recién hecho permeando el aire. Mateo ya estaba allí. Estaba sentado en una mesa cerca de la ventana, mirando hacia afuera. Cuando entré, levantó la vista, y lo que vi en su rostro cuando me vio llegar fue suficiente para confirmar lo que ya sabía. Esto no era solo amistad. Esto era algo más. Se levantó cuando me acerqué, un gesto tan simple pero que significaba tanto. En el mundo moderno, los hombres rara vez se levantaban cuando las mujeres llegaban, pero Mateo lo hizo, como si esa fuera la cosa más natural del mundo. Hola, Elena, dijo, y noté que hoy no llevaba su uniforme de trabajo rojo. Llevaba unos pantalones negros bien ajustados y una camisa azul claro que parecía haber sido elegida específicamente para hacer que sus ojos se vieran aún más profundos. Había pensado en cómo verse hoy. Tal como yo lo había hecho. Nos sentamos. Ordenamos café. Él insistió en pagar, y aunque protesté débilmente, no protesté demasiado fuerte. Mientras esperábamos nuestras bebidas, caímos en conversación de una manera que me sorprendió. No fue incómoda ni forzada. Fue natural, como si hubiéramos estado tomando café juntos durante años. Me habló más sobre su trabajo. No los detalles técnicos esta vez, sino las historias detrás de él. Me contó sobre un edificio antiguo donde todos los cables originales eran de cobre y estaban tan bien conservados que decidió no tocarlos innecesariamente. Me contó sobre una viuda en el primer piso del edificio al lado de donde yo vivía que insistía en hacer su propio mantenimiento eléctrico, lo que lo aterraba, así que ocasionalmente pasaba por su apartamento sin cobrar solo para asegurarse de que no se había electrocutado. Me contó sobre cómo su padre le enseñó no solo cómo hacer electricidad, sino cómo hacerlo con respeto por la casa y las personas que la habitaban. Mi padre solía decir, dijo Mateo, sosteniendo su taza de café, que la electricidad es vida. Es lo que hace que las casas sean hogares. Sin electricidad, una casa es solo una estructura. Pero con electricidad, es donde las personas viven, aman, crecen. Así que debes tratarla con respeto. Fue la cosa más bella que había escuchado a alguien decir sobre un trabajo técnico, y me encontré viéndolo con una admiración que probablemente era demasiado evidente en mi rostro. Luego me preguntó sobre mí. Y cuando digo preguntó, no me refiero al tipo de preguntas de cortesía. Me refiero a preguntas que mostraban que realmente estaba interesado. Me preguntó qué había estudiado. Le conté que había estudiado literatura en la universidad, algo que había querido hacer durante años pero que Roberto pensaba que era impractical. Me preguntó sobre mis hijos. Le conté sobre Sofía y Miguel, sobre cómo Sofía es una abogada exitosa en Barcelona, sobre cómo Miguel es ingeniero y vive en la ciudad pero constantemente está trabajando en algún proyecto. ¿Cómo es ser madre de hijos que ya no te necesitan?, preguntó, y la pregunta fue tan inesperada que tardé un momento en responder. Comencé, luego me detuve, realmente pensando en la pregunta. Es liberador y devastador al mismo tiempo. Pasas años siendo el centro de su universo. Y luego, gradualmente, ese universo se expande. Se van. Y tienes que aprender quién eres sin ese rol. Y al menos para mí, honestamente, no lo aprendí muy bien. Mateo asintió como si entendiera exactamente lo que estaba diciendo. Yo no tuve eso, dijo suavemente. Mi esposa y yo, no pudimos tener hijos. Así que pasamos nuestras vidas como éramos solo nosotros dos. Era hermoso en muchas formas, pero cuando ella murió, de repente fui solo, yo. Y tardé mucho tiempo en aprender a estar bien con solo yo. Hubo un silencio entre nosotros. No era incómodo. Era el tipo de silencio que sucede cuando dos personas han compartido algo real. ¿Ya estás bien?, preguntó finalmente. La pregunta era complicada. ¿Estaba bien? Estaba más bien que hace una semana. Eso era seguro. Estoy mejor, respondí honestamente. Algunos días estoy bien. Otros días extraño a Roberto más de lo que puedo expresar. Pero principalmente aprendí a estar en paz con la vida que tengo. ¿Paz?, preguntó Mateo,
y había algo en sus ojos que sugería que sabía algo que yo no sabía sobre la paz. ¿Eso es suficiente para ti? Antes podría haber dicho que sí. Podría haber insistido en que la paz era todo lo que necesitaba. Pero mirándolo en ese café, con el sol de la tarde cayendo a través de la ventana, viendo cómo sus ojos azul oscuro me observaban con una intensidad que me decía que había venido a este café no solo por amabilidad sino porque quería estar conmigo, porque pensaba que yo era importante, porque por alguna razón, yo importaba a alguien nuevamente. No, dije honestamente. No, no lo es. Nos quedamos en ese café durante 4 horas. Otros clientes vinieron y se fueron. El camarero pasó por varias veces, discretamente dejando que fuera obvio que podríamos irnos si lo deseábamos. Pero no nos fuimos. Simplemente hablamos. Sobre la vida, sobre pérdida, sobre lo que significa envejecer, sobre películas que nos gustaban, sobre libros que habíamos leído, sobre viajes que habíamos querido hacer pero nunca hicimos. En algún momento durante esas 4 horas, Mateo extendió su mano a través de la mesa y tomó la mía. Fue tan simple. Nada dramático. Solo su mano alrededor de la mía, su pulgar acariciando suavemente mi muñeca. Y ese contacto, ese simple contacto físico, fue suficiente para recordarme que seguía siendo una mujer. ¿Qué podía ser deseada? ¿Qué podía desear a alguien? Cuando finalmente nos levantamos para ir, había amanecido y luego oscurecido nuevamente. Las luces de la ciudad estaban encendidas. Mateo me caminó hasta mi edificio. Caminamos lentamente, sin prisa, su mano sosteniendo la mía. En la entrada de mi edificio, se detuvo. Me gustó esto, Elena, dijo. Mucho. A mí también, respondí. ¿Vendrías a cenar conmigo?, preguntó. No aquí. Quiero decir en un restaurante real. ¿Algún lugar especial? Este viernes. Debería haber dicho que necesitaba pensarlo. Debería haber tenido conversaciones mentales sobre por qué estaba permitiendo que esto sucediera. Debería haber sido la Elena sensata, práctica, de 63 años que había aprendido a vivir una vida segura. Pero en su lugar, la Elena que estaba emergiendo, la que había estado dormida durante 18 años, la que había sido recordada en ese café hoy, dijo, sí. Me encantaría. Esa noche, después de que Mateo se fue, subí las escaleras hasta mi apartamento, y por primera vez en mucho tiempo, el silencio no se sentía abrumador. El silencio se sentía como anticipación. Se sentía como espacio para algo nuevo. Llamé a Graciela. ¿Y bien?, preguntó antes incluso de que dijera hola. Me pidió una cita, dije, y podía escuchar la sonrisa en mi propia voz. Una cena. Este viernes. Elena, dijo Graciela, y su voz estaba llena de alegría que yo no merecía. Fue exactamente lo que necesitabas. Pasé los siguientes 3 días en un estado de nerviosismo constante. Fue como si alguien hubiera encendido un interruptor dentro de mí. Pasé tiempo eligiendo qué usar. Pasé tiempo en mi cabello y maquillaje. Pasé tiempo pensando en lo que diría, cómo me comportaría, cómo haría que fuera especial. Mi hijo Miguel llamó durante la semana. Preguntó qué estaba haciendo. Casi le conté sobre Mateo, pero luego me contuve. No estaba lista para explicar esto a mis hijos todavía. Esto era mío. Esta nueva parte de mí, esta Elena que estaba naciendo, era mía y solo mía por ahora. El viernes llegó. Mateo me recogió a las 7 de la noche. Condujo un coche que era ordenado y limpio, exactamente lo que esperaba de un hombre como él. Mientras conducíamos, me preguntó sobre mi día. Escuchó realmente mientras hablaba, como siempre lo hacía. Eso era una cosa que había notado sobre él, era un oyente verdadero. El restaurante era elegante pero no pretencioso. Tenía luz de velas, mesas de madera pulida, y una quietud que sugería que era un lugar donde las personas venían para hablar, no para ver y ser visto. Nos sentamos a una mesa en la esquina, alejados de otras personas. Cenamos y hablamos. El vino fue suave. La comida fue deliciosa. Pero lo más importante fue la conversación. Mateo me contó más sobre su infancia.
Sobre cómo su padre le enseñó que trabajar con las manos era honorable. Sobre cómo su madre era una artista que no logró vender su arte, pero que pasó su vida haciendo cosas hermosas de todos modos. Sobre cómo su esposa fue su gran amor, pero que después de ella, creía que probablemente estaría solo el resto de su vida, y había hecho paz con eso. Pero luego, dijo, con sus ojos fijos en los míos, recibí una llamada de un edificio con problemas eléctricos. Y una mujer abrió la puerta. Mi corazón se aceleró. ¿De verdad? De verdad, confirmó. Y algo sucedió. Algo que no esperaba que sucediera de nuevo en mi vida. Un despertar. Una razón para pensar que quizás no estaba completamente hecho con la vida. Extendió su mano sobre la mesa y tomó la mía nuevamente. Este fue diferente al toque en el café. Este fue más firme, más deliberado, más una declaración de intención. No sé dónde va esto, Elena, dijo, pero quiero descubrirlo. ¿Tú también quieres descubrirlo? Hice mi elección en ese momento. Elegí salir de la vida segura que había estado viviendo. Elegí la incertidumbre. Elegí a este hombre que había llegado a través de un trabajo de electricidad. Sí, dije. Quiero descubrirlo. Después de la cena, Mateo me llevó a un lugar especial. Un mirador en las afueras de la ciudad donde podías ver toda la ciudad iluminada de noche. Nos estacionamos y simplemente miramos. Las luces brillaban contra la oscuridad. Y mientras estábamos allí, Mateo me rodeó los hombros con su brazo, y yo apoyé mi cabeza en su pecho. Mira cuánta luz hay, murmuró. Todo esto, todas estas vidas, todos estos hogares. Gracias a gente como yo que arregla cosas para que el mundo funcione. Rey. ¿Estás diciendo que toda la civilización se construye sobre los electricistas? Es exactamente lo que estoy diciendo, respondió, también riendo. Y ahora que lo pienso, también se construye sobre mujeres como tú que leen libros y tienen pensamientos profundos y ven el mundo de una manera que la mayoría de las personas no puede ver. Esa noche, cuando finalmente Mateo me dejó en mi apartamento, me besó por primera vez. Fue un beso suave, dudoso, como si no estuviera completamente seguro de que yo quisiera que lo hiciera. Pero lo quería. Así que cuando se separó, la besé de nuevo, más firmemente, diciéndole sin palabras que estaba completamente dentro de esto. Cuando entré en mi apartamento ese viernes por la noche, me sentía diferente. Completamente diferente. Las paredes eran las mismas. Los muebles eran los mismos. Pero yo había cambiado. Algo dentro de mí había despertado, y no tenía intención de volverse a dormir. Mi teléfono zumbó con un mensaje de Mateo. Esta noche fue perfecto. ¿Por qué fuiste tú? ¿Cuándo te veo de nuevo? Respondí, mañana. Ven mañana. Así comenzó lo que sería un cambio completo en mi vida. Así fue como la electricista entró y no solo arregló mis luces, sino que iluminó todo lo que había sido oscuro en mí durante 18 años. Después de esa noche en el mirador, todo sucedió muy rápido. Demasiado rápido para una mujer de 63 años que había pasado 18 años viviendo una vida predecible. Pero no demasiado rápido en el sentido que importa. Porque cuando encuentras a alguien que te despierta después de estar dormida durante tanto tiempo, los tiempos normales no se aplican. El tiempo se comprime. Los momentos se expanden. Mateo comenzó a venir a mi apartamento casi todas las noches. Primero fueron cenas que yo cocinaba. Descubrí que me encantaba cocinar cuando había alguien para cocinar. Cuando había alguien que realmente apreciaba el esfuerzo, que probaba lo que había hecho y decía, Elena, esto es increíble, con una sinceridad que me hizo sentir como si fuera la mejor cocinera del mundo. Mateo traía vino. Traía flores. Pequeños gestos, pero los detalles correctos. Los gestos de alguien que sabía que yo apreciaba las cosas hermosas. La conversación durante las cenas era profunda. Hablábamos sobre todo. Sobre política, sobre arte, sobre las cosas que habíamos querido hacer pero que nunca hicimos. Sobre nuestros miedos, nuestros arrepentimientos, nuestras esperanzas. Una noche, mientras cenábamos, me preguntó sobre mi matrimonio con Roberto.
¿Fue feliz?, preguntó, sin dudas ni inseguridad en su voz. Solo curiosidad genuina. Tomé un sorbo de vino y pensé en la pregunta. Había estado casada con Roberto durante 35 años. Lo amé. Pero, ¿fue feliz? Fue cómodo, respondí honestamente. Fue seguro. Roberto era un buen hombre. Un hombre responsable. Pero no fue esto. ¿Esto?, preguntó Mateo. Esto, dije, extendiendo mi mano sobre la mesa hacia él. Esto de sentir que alguien realmente me ve. Que alguien quiere saber qué pienso, qué siento. Roberto amaba a Elena la esposa. Elena la madre. Elena la ama de casa. Pero no estoy segura de que alguna vez amó a Elena la persona. A Elena los pensamientos profundos y los deseos y las inquietudes. Mateo tomó mi mano. Yo amo a Elena la persona, dijo. Amo todo sobre ella. Incluso sus inseguridades. Especialmente sus inseguridades. Eso era lo que lo hacía diferente a Roberto. Mateo no quería que fuera de una cierta manera. Quería que fuera yo, completamente yo, sin filtros, sin actuación. Aproximadamente 2 semanas después de esa primera noche en el mirador, Mateo me preguntó si podía llevarme a su apartamento. Estaba nervioso al preguntarlo. Podía verlo en la manera en que sus manos temblaban ligeramente cuando lo dijo. Porque sabía lo que significaba. Significaba que esto era oficial. Que no era solo cenas en mi apartamento, donde yo tenía control, donde era mi espacio. Significaba que estaba siendo invitada a su mundo. Su apartamento era exactamente como imaginaba que sería. Limpio, ordenado, pero no estéril. Tenía el toque de alguien que vivía realmente allí. Había libros en los estantes. Había fotografías de su esposa en las paredes, y lo aprecié por eso. Que no las hubiera quitado. Que no pretendiera que esa parte de su vida nunca existió. La fotografía principal era de él y de una mujer hermosa con cabello largo oscuro, ambos sonriendo en lo que parecía ser una playa. Se veía como si hubiera sido tomada hace muchos años, pero el amor en esa fotografía era tan evidente que casi me rompió el corazón. Ella era hermosa, dije, mirando la fotografía. Lo era, confirmó Mateo. Se llamaba Cristina. Murió hace 12 años en un accidente automovilístico. Ella estaba conduciendo, un camión rojo se pasó un semáforo en rojo, y se detuvo, la voz un poco tambaleante. Así que aquí estoy, 12 años después, amando a una nueva mujer y preguntándome si Cristina lo aprobaría. Me giré hacia él y lo abracé. Y en ese abrazo, algo cambió nuevamente. Porque lo que fue un romance de película se convirtió en algo más real. Más profundo. Era la comprensión de que ambos veníamos con historias. Con cicatrices. Con personas que habíamos amado y perdido. Y el hecho de que él pudiera estar aquí, conmigo, sin pretender que eso nunca sucedió, era lo más hermoso que alguien podría hacer. Pasamos esa noche en su apartamento. Cocinó para mí. Una paella que dijo que Cristina le había enseñado a hacer. Comimos. Bebimos vino. Y cuando terminamos, nos movimos al sofá. Lo que sucedió después fue lento. Lentamente, con la certeza de 2 personas que sabían exactamente lo que querían. Mateo me besó. Un beso que comenzó suave pero que se profundizó. Mis manos encontraron su camino a su cabello, a su cara, tocándolo como si estuviera verificando que era real. Sus manos encontraron el camino hacia mi cuerpo, pero de una manera tan respetuosa, tan reverente, que nunca me sentí incómoda. En algún momento, nos movimos a su dormitorio. Ella tenía una cama grande, sábanas blancas, mucho espacio. Me mostró dónde todo estaba, como si tuviera miedo de que repentinamente me asustaría y querría irme. Pero no quería irme. Quería estar exactamente donde estaba. Lo que sucedió entre nosotros en esa cama fue diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado con Roberto. No fue sobre cumplir un deber marital. No fue sobre la producción. Fue sobre la conexión.
Era sobre Mateo tocándome como si cada parte de mí importara. Era sobre él tomándose su tiempo, explorando, descubriendo, adorando. Y cuando finalmente nos unimos, fue suave. Fue doloroso de manera buena. Era como si mi cuerpo hubiera estado esperando durante 18 años por esto. Por esta sensación de ser deseada, de ser necesitada, de importar de esa manera. Después, nos quedamos acostados en la oscuridad de su dormitorio. Él estaba detrás de mí, su brazo alrededor de mi cintura, su frente contra mi hombro. Ambos respirábamos lentamente, ambos en ese lugar especial después de la intimidad donde el mundo se siente diferente. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Más que bien, respondí. Estoy aquí. Finalmente estoy aquí. Eso es lo que sentía. Como si hubiera estado volando pero sin saber que estaba volando. Y ahora, finalmente, me había posado en algún lugar que se sentía como en casa. Pasó casi un mes antes de que contara a mis hijos sobre Mateo. No porque tuviera miedo, sino porque quería estar completamente segura. Quería saber que esto era real y no solo una fase en la que estaba pasando. Pero después de un mes de él durmiendo en mi apartamento la mayoría de las noches, de cocinar juntos, de tomar paseos largos, de ser vistos juntos en el vecindario, sabía que era hora. Sofía llamó primero. Ella llama los domingos, ha sido su tradición durante años. Le conté sobre Mateo con cuidado, intentando no parecer defensiva, aunque sabía que probablemente lo parecería. ¿Un electricista?, preguntó, y había algo en su tono que me hizo inmediatamente sentir como una adolescente siendo juzgada por sus elecciones de pareja. Un hombre muy inteligente que es electricista, corregí. Y lo amo. Hubo un silencio. Luego, mamá, solo quiero que seas feliz. Si este hombre te hace feliz, entonces es bueno. Pero por favor, sé cuidadosa. No sé mucho sobre él. Lo conoceré, prometí. Puede que viaje en un par de meses para visitarme. Y puedes conocerlo. Miguel fue diferente. Cuando le conté, dijo, mamá, me alegra. Honestamente, me preocupaba que estuvieras sola demasiado. Eso me rompió el corazón de una manera buena. Que él se preocupara por mí. Que quisiera que fuera feliz, incluso si eso significaba compartirme con alguien nuevo. Durante el segundo mes de estar con Mateo, comenzó a pasar más tiempo en mi apartamento. Sus cosas comenzaron a aparecer naturalmente. Un cepillo de dientes en el baño. Una muda de ropa en mi armario. Una almohada que prefería en mi cama. Un libro que estaba leyendo en mi mesita de noche. Una noche, mientras estábamos en la cama, Mateo me preguntó algo que me hizo pararme en seco. ¿Vendrías a vivir conmigo?, preguntó. No aquí en tu apartamento. Conmigo, en el mío. O podríamos conseguir un lugar nuevo. Algo que sea nuestro. Debería haber tenido dudas. Debería haber tenido miedo. Debería haber necesitado tiempo para pensar. Pero lo que sentí fue luz. Se sintió como si alguien hubiera encendido un interruptor nuevamente, pero esta vez era mucho más brillante que antes. Sí, dije. Quiero vivir contigo. ¿De verdad?, preguntó, pareciendo sorprendido, como si realmente no esperara que dijera que sí tan rápido. De verdad, confirmé. Mateo, he pasado 18 años viviendo una vida que era cómoda pero vacía. He visto a mis hijos irse y hacer sus vidas. He visto a mis amigas envejecer en el mismo patrón, día tras día. Y luego tú llegaste, y de repente todo cambió. No tiene sentido esperar. No tiene sentido hacer que esto sea más complicado de lo que es. Te amo. Quiero vivir contigo. Lo que sucedió después fue que Mateo lloró. De verdad lloró. Lágrimas que corrieron por sus mejillas mientras me abrazaba en la oscuridad. Pensé que eso nunca sucedería de nuevo, murmuró en mi cabello. Pensé que estaba hecho con esto. Que Cristina fue mi gran amor, y que eso era. Pero entonces apareciste tú, y me diste otra oportunidad. Otra oportunidad de amar, de ser amado. Te amo tan increíblemente, Elena. Comenzamos a buscar un nuevo lugar.
Un apartamento o una casa pequeña que fuera ampliamente nuestro. Sin la historia de mi matrimonio con Roberto. Sin los fantasmas de su vida con Cristina. Un espacio donde Elena y Mateo pudieran comenzar algo completamente nuevo. Encontramos un lugar después de 3 semanas de búsqueda. Era un pequeño apartamento de 2 dormitorios en una zona diferente de la ciudad, con balcones que daban a un parque pequeño. Tenía ventanas grandes, mucha luz natural, exactamente lo que necesitábamos. Mateo dijo que el espacio tenía buena energía. Mi amiga Graciela me ayudó a empacar mi apartamento. Mientras colocábamos cosas en cajas, me preguntó cómo me sentía al dejar el lugar donde había vivido durante 33 años. Como si estuviera dejando ir el pasado, respondí honestamente. Y tengo miedo. Pero tengo más miedo de quedarme. Fue durante el proceso de mudanza que Mateo y yo tuvimos nuestra primera verdadera pelea. Era sobre algo pequeño, algo que en el contexto de nuestra relación no importaba. Era sobre dónde poner un cuadro. Pero fue la descarga de toda la incertidumbre que ambos sentíamos. ¿Y si esto no funciona?, preguntó Mateo, su voz elevándose. ¿Y si comenzamos en este lugar nuevo y descubrimos que no somos compatibles? ¿Y si funciona?, respondí, elevando mi voz también. ¿Y si arriesgamos y es lo mejor que nos ha pasado? ¿De verdad vamos a dejar que el miedo nos detenga? Se detuvo. Luego vino hacia mí y me besó. No un beso apasionado. Un beso que decía, tienes razón. Lo siento. Vamos a hacerlo. La noche de nuestra primera noche en el nuevo apartamento, nos sentamos en el balcón, mirando el parque en la oscuridad. Las luces de la ciudad brillaban alrededor de nosotros. Todo lo que Mateo había hablado sobre la electricidad iluminando vidas estaba sucediendo literalmente a nuestro alrededor. Mira, dijo, señalando a todos los lugares iluminados. Todas esas personas en esos hogares, viviendo sus vidas, algunos felices, algunos tristes, algunos solos. Y nosotros estamos aquí, juntos, en este apartamento nuevo, esperando el futuro. ¿De qué tienes miedo?, preguntó, porque podía sentir el peso de sus pensamientos. De que despiertes un día y te das cuenta de que cometiste un error, dijo. Que podrías haber estado en paz con tu vida anterior, pero en su lugar elegiste esto. Elegiste complicación, cambio, incertidumbre. Tomé su cara entre mis manos. Mateo, no hay paz en una vida vacía. Hay solo ausencia. Lo que tenemos aquí, esta complicación, este cambio, esta incertidumbre, esto es vivir. Esto es real. No quiero volver a paz vacía. Quiero esto. Te quiero. Esa noche, hicimos el amor en nuestra primera cama en nuestro nuevo lugar. Y fue diferente a todas las veces anteriores. Porque no era solo físico. Era un compromiso. Era un ritual de inicio. Era ambos diciendo, esto es nuestro. Esto es nuevo. Esto es hermoso. En los meses que siguieron, establecimos una vida juntos. Mateo continuaba con su trabajo de electricista, pero ahora volvía a un hogar que lo esperaba. Yo comencé a escribir. Después de años de decir que lo haría, comencé a realmente escribir. Historias sobre mujeres que despiertan después de dormir demasiado tiempo. Sobre encontrar el amor cuando menos lo esperas. Sobre cómo la vida nunca es demasiado tarde para cambiar. Mateo leía mis historias. Me daba retroalimentación. Me animaba. Me decía que era buena escritora, que tenía algo importante que decir. Eso significaba todo. Mis hijos visitaban ocasionalmente. Sofía vinieron hace 2 meses con su marido. Ella y Mateo se llevaban bien. Veía cómo él la trataba, cómo respetaba el hecho de que era mi hija, que tenía derechos en mi vida. Miguel venía a cenar cada 2 semanas. Ambos mis hijos, que una vez se preocupaban por mí viviendo sola, ahora se relajaban sabiendo que tenía a alguien que me cuidaba. Graciela y yo aún tomábamos café, pero ahora Mateo ocasionalmente venía con nosotras. Graciela lo adoraba. Ella decía que yo había ganado el premio gordo. Que era un hombre raro de encontrar a esta edad,
alguien que realmente sabía quién era y qué quería. 3 meses después de mudarnos juntos, Mateo llegó a casa con una pequeña caja. Mi corazón se aceleró, porque sabía lo que era probablemente. Pero no era lo que pensé. Abrió la caja y dentro había una llave. Una llave de latón antigua, hermosa. Es una llave vieja, dijo. Mi abuelo la tenía. Dijo que era la llave a una vida bien vivida. Quería que la tuviera cuando encontrara a la persona que hacía que la vida valiera la pena vivir. Me entregó la llave, y cuando la sostuve en mi mano, sentí el peso de ella. No era solo un objeto. Era una promesa. ¿Me estás pidiendo que me case contigo?, pregunté, confundida pero esperanzada. No, dijo. Estoy diciéndote que ya estamos casados. No en el papel, pero en todo lo que importa. Estamos construyendo una vida juntos. Estamos despertando juntos. Estamos durmiendo juntos. Eres mi esposa en todo lo que cuenta. Lloré. No de tristeza, sino de algo más profundo. De reconocimiento. De gratitud. De finalmente ser realmente vista y elegida. Pero si quieres hacer oficial, continuó, podríamos ir a un juzgado. Podríamos tener una ceremonia. Lo que tú quieras. Pero quería que supieras que para mí, esto ya es real. Tú ya eres mía. Y yo ya soy tuyo. Besé esa llave como si fuera la cosa más preciosa del mundo. ¿Por qué lo era? Era la llave a una vida que no pensé que era posible. Era la evidencia de que no estaba equivocada. De que el riesgo valía la pena. De que existía una segunda oportunidad para vivir completamente, apasionadamente, verdaderamente. 6 meses después de mudarnos juntos, la vida se había convertido en algo que nunca pensé que volvería a ser. No era la emoción salvaje de los primeros meses. Eso había evolucionado en algo más profundo, más enraizado, más verdadero. Era la diferencia entre la obsesión y el amor real. Y lo que Mateo y yo teníamos ahora era definitivamente amor real. Nuestro apartamento se había convertido en un refugio. No solo un lugar donde vivíamos, sino un espacio que reflejaba quiénes éramos juntos. Las paredes tenían arte que habíamos elegido juntos. Había fotografías nuestras, pero también fotografías de Cristina y Roberto. Porque comprendimos que negarnos nuestro pasado era negarnos a nosotros mismos. Entonces honrábamos a los que habíamos amado mientras construíamos una vida nueva con cada otro. La rutina que establecimos era hermosa en su sencillez. Mateo se despertaba temprano, a las 5:30 de la mañana. Mientras se preparaba para el trabajo, yo me despertaba alrededor de las 6. Hacíamos café juntos, esa cosa que habíamos hecho desde el principio, esa cosa que seguía siendo especial. Él se iba a trabajar alrededor de las 7, con un beso en mi frente y la promesa de volver a casa. Yo pasaba mis días escribiendo. Mi primer manuscrito estaba casi terminado. Era una colección de historias sobre mujeres de mediana edad y mayores que encontraban amor, que se atrevían a vivir diferente. Mateo decía que eran historias que necesitaba escribir. Historias que podrían cambiar la forma en que las personas veían esta etapa de la vida. Cuando Mateo volvía a casa, el apartamento se transformaba. Nos besábamos como si no nos hubiéramos visto en años. Cocinábamos juntos. Comíamos juntos. Mirábamos películas juntos. Pero lo más importante era que hablábamos. Fue durante una de esas cenas, después de un día particularmente agotador para Mateo, que tuvimos la conversación que cambió todo. Mi jefe me pidió que considere empezar un negocio propio, dijo mientras comía. Quiere que sea contratista independiente. Dice que tengo demasiada experiencia para solo trabajar para una empresa. Dice que podría ganar mucho más si tuviera mis propios clientes. Puse mi tenedor abajo. Había algo en la manera en que lo dijo, algo en su energía, que me dijo que no era solo información casual. Era algo que lo estaba asustando. ¿Y qué piensas?, pregunté. Creo que tendría éxito, dijo. Pero significa dejar de lado la seguridad. Significa riesgo.
Significa que durante algunos años probablemente estaría trabajando mucho, construyendo la base. Significa que quizás ganaría menos al principio. Significa cambio. Me tomó de la mano. Elena, quería preguntarte antes de hacer cualquier cosa. Porque esto me afecta a mí, pero también te afecta a ti. Tú depende de que tenga un ingreso estable. Lo que hizo eso tan hermoso, fue que en ese momento comprendí cuán lejos habíamos llegado. Que se preocupaba por mis necesidades. Que consideraba que yo era parte de cada decisión grande. Que no estaba solo viviendo su vida, sino que estábamos viviendo una vida juntos. Mateo, dije, ¿recuerdas cuando me preguntaste si quería vivir contigo? Recuerdo pensar, esta es la decisión más valiente que he tomado en 18 años. Creo que deberías hacer esto. Deberías empezar tu negocio. Confío en ti. Y si necesitamos ser cautelosos con el dinero durante un tiempo, podemos serlo. Pero no quiero que dejes pasar esta oportunidad por miedo. Lloró nuevamente. Mateo era un hombre que lloraba fácilmente, y lo amaba por eso. No tenía miedo de sus emociones. Las vivía completamente. Una semana después, Mateo presentó su renuncia. Comenzó el proceso de establecer su propia compañía de electricidad. Alquiló una pequeña oficina, hizo folletos, actualizó su sitio web, comenzó a buscar clientes. Durante esos primeros meses, trabajaba constantemente. A menudo se iba a las 6 de la mañana y no regresaba hasta las 7 u 8 de la noche. Los fines de semana estaba haciendo estimaciones, devolviendo llamadas, tratando de construir su reputación. Debería haberlo resentido. Debería haber sentido que estaba siendo descuidada. Pero no lo hice. Porque sabía que no lo estaba haciendo en lugar de estar conmigo. Lo estaba haciendo para nosotros. Para nuestro futuro juntos. Cuando llegaba a casa por la noche, estaba agotado. Pero aún así, se sentaba conmigo. Aún así, preguntaba cómo había sido mi día. Aún así, me besaba como si fuera lo más importante que había hecho en horas. Una noche, alrededor de las 9 de la noche, estábamos en la cama cuando mencionó algo que lo había estado preocupando. Elena, dijo en la oscuridad, ¿alguna vez piensas en qué hubiera pasado si tu lavadora no se hubiera roto? ¿Si tu electricidad no hubiera fallado? Todos los días, respondí honestamente. Pienso en cómo una cosa pequeña, una cosa tan ordinaria, cambió completamente mi vida. Cristina solía decir que creía en las cosas pequeñas, continuó. Solía decir que no creía en el destino grande y dramático, sino en las miles de pequeñas cosas que se suman. Un semáforo en rojo aquí, un lavadora que se rompe allá. Todas esas pequeñas cosas guiándonos a donde debemos estar. ¿Crees eso?, pregunté. Ahora sí, dijo. Porque si no creyera en las pequeñas cosas, no tendría sentido cómo llegaste a mi vida. No tendría sentido. Y sin embargo, aquí estamos. Así que supongo que Cristina tenía razón. Se trata de las cosas pequeñas. Me acerqué a él en la oscuridad. Ambos estábamos pensando en nuestros antiguos amores. Cristina. Roberto. Las personas que nos habían traído aquí, que nos habían moldeado, que nos habían permitido ser capaces de amar de esta manera tan profunda. Creo que Cristina estaría feliz, dije. De que hayas encontrado esto. De que te hayas permitido vivir nuevamente. Creo que Roberto estaría feliz por ti también, respondió Mateo. Creo que querría que vivieras una vida apasionada, llena de sorpresas. Estoy seguro de que eso es lo que querría para ti. Fue en ese momento que decidimos visitarlo. Visitamos la tumba de Cristina juntos. Fue una cosa grande, una cosa vulnerable. Llevé flores, lirios blancos, algo simple pero hermoso. Mateo se paró frente a la lápida durante un rato largo sin hablar. Luego se arrodilló y tocó su nombre. Encontré a alguien, dijo, y su voz se quebró. Encontré a alguien que me hace ser mejor. Encontré a alguien que me enseña que está bien vivir. Espero que eso te haga feliz, donde sea que estés. Luego me pidió que hablara. Así que lo hice.
Cristina, dije, no te conocía. Pero conozco a Mateo. Y sé que le diste algo especial. Sé que fuiste su gran amor. No estoy aquí para reemplazarte. Estoy aquí para honrar lo que tuviste con él, mientras construyo algo nuevo con él. Espero que desde donde estés, entiendas eso. Después de que nos fuimos de la tumba, Mateo me abrazó durante un rato largo. Ambos estábamos llorando. Fue catártico. Fue necesario. Fue el momento en que realmente dejamos ir el pasado y nos dimos completamente al presente. 2 meses después de visitar la tumba de Cristina, el negocio de Mateo comenzó a despegar. Comenzó a tener más clientes de los que podía manejar solo. Contrataba a uno de sus colegas anterior, alguien que admiraba. Comenzó a prosperar. Comenzó a ganar dinero. Comenzó a ver que su riesgo había valido la pena. Fue en ese punto que Mateo me pidió que fuera socia oficial en una decisión importante. Dijo que quería comprar una propiedad. Una casa. Algo que fuera completamente nuestro. Elena, dijo, sentándose conmigo en el balcón, quiero preguntarte. Quiero que vivas en una casa conmigo. Quiero que sea nuestra. Ambos nuestros. Quiero una hipoteca con ambos nuestros nombres. Quiero que sea oficial. Otra forma de compromiso. Otra forma de decir, esto es para siempre. Buscamos casas durante un mes. Nada sentía correcto. Demasiado grande, demasiado pequeño, demasiado ostentoso, demasiado deprimente. Luego, en una tarde lluviosa, encontramos la casa correcta. Estaba en las afueras de la ciudad, en un barrio tranquilo. Tenía 3 dormitorios, un patio pequeño, una cocina que había sido renovada recientemente. Pero lo que la hacía especial era que estaba llena de luz. Ventanas grandes, tragaluces, espacios abiertos. Era exactamente lo que Mateo había estado buscando. Un lugar que no requería mucha electricidad renovada, pero que había sido diseñado con luz en mente. La compramos. Fue el proceso más aterrador y hermoso que había experimentado. Hipoteca, inspección, papeles, firmas. Ambos estábamos completamente cometidos, completamente unidos en esta decisión. Una semana antes de la mudanza, tuvimos una cena especial en nuestro apartamento. Invitamos a mis hijos, a Graciela, a algunos amigos de Mateo. Fue una celebración. Fue la primera vez que la mayoría de las personas en mi vida vieron a Mateo y yo como una unidad establecida. No como 2 personas que todavía estaban descubriendo esto. Sino como una pareja. Cuando la noche terminó, después de que todos se fueron, Mateo y yo nos sentamos en el sofá del apartamento que había sido nuestro primer hogar juntos. Mañana enmarcamos los últimos cuadros, dijo. Mañana comenzamos la vida nueva, respondí. Sí, acordó. La vida nueva. Me acurrucó contra él. Mateo, quiero que sepas algo. Quiero que sepas que si nunca volviéramos a verlo, si esto fuera todo lo que tuviéramos, estaría agradecida. Porque me dado a mí de vuelta. Me devolviste a mí misma. Elena, respondió, tú me devolviste a mí mismo. Creía que estaba completo en mi soledad. Creía que Cristina era mi única oportunidad de estar realmente vivo. Pero entonces llegaste, y comprendí que la vida no es una cosa única. Es un múltiples de cosas. Y estoy viviendo eso contigo ahora. La noche que nos mudamos a la casa fue especial. Mateo literalmente cargó conmigo el umbral. Dijo que así es como se hacía, que la tradición decía que el novio cargaba a la novia. Le dije que no éramos novios, que era demasiado tarde para eso. Dijo que no, que cada momento con alguien es una boda, que cada día que elegimos estar juntos es un voto de matrimonio. Él cargó conmigo el umbral, y ambos reímos como locos mientras lo hacía. Pasamos esa primera noche en la casa sin prácticamente nada en ella. Mateo había traído un colchón y lo puso en el piso del dormitorio principal. Teníamos almohadas, una manta, algo de comida. Todo lo que necesitábamos. Nos acostamos en ese colchón en el piso, mirando cómo la luz de la luna entraba por las ventanas sin cortinas de nuestra casa nueva.
¿Tienes miedo?, preguntó Mateo. Un poco, admití. Pero es el buen tipo de miedo. El tipo de miedo que significa que algo importante está sucediendo. Durante los meses siguientes, fuimos diseñando la casa lentamente. Primero pintamos las paredes. Luego pusimos pisos. Luego comenzamos a llenarla con cosas. Cada decisión era una conversación. Cada habitación era un proyecto que hacíamos juntos. Mi hijo Miguel ayudó a instalar algunos estantes. Mi hija Sofía eligió los colores de la cocina. Mateo trabajó en la iluminación, por supuesto, asegurándose de que cada habitación tuviera la cantidad correcta de luz. Y en los espacios en blanco, instalamos mis escritura. Recibí una pequeña oficina donde pudiera escribir. El manuscrito que había comenzado cuando estábamos en el apartamento se convirtió en un libro. Se lo envié a varios editores. Algunos dijeron que no. Pero uno dijo que sí. Fue publicado hace 2 meses. Es un libro sobre mujeres que despiertan. Sobre encontrar el amor cuando menos lo esperas. Sobre cómo la vida no termina a cierta edad, sino que solo cambia de forma. Y está vendiendo más de lo que pensé que vendería. Principalmente a mujeres mayores que ven sus propias historias en mis historias. Mateo lo leyó cuando fue publicado. Se sentó en mi oficina con lágrimas en sus mejillas. Soy el electricista en este libro, dijo, riendo a través de sus lágrimas. Es mi historia, respondí. Nuestra historia. Necesitaba contarla. Elena, dijo, acercándose a mí, estoy tan orgulloso de ti. Tan increíblemente orgulloso. Hace una semana, mientras estábamos en la cama, Mateo hizo una pregunta. ¿Quieres casarte conmigo?, preguntó. ¿De verdad casarte? En un juzgado o en una iglesia o donde sea. Quiero que seas mi esposa en el papel también. Quiero que tengas mi apellido si quieres. Quiero que sea oficial en cada manera posible. Lloré, por supuesto. Porque después de 64 años, después de 18 años de estar sola, finalmente alguien me estaba pidiendo que lo eligiera oficialmente. Alguien me estaba pidiendo que fuera suya para siempre, no en la forma en que Roberto me pidió, porque eso fue por obligación y convención, sino porque realmente me quería. Porque necesitaba que toda persona en el mundo supiera que nos pertenecíamos el uno al otro. Sí, dije. Quiero casarme contigo. Estamos planeando una pequeña ceremonia. Nada grande. Solo familia cercana y amigos. En la casa, en el jardín que hemos estado cultivando. Estoy eligiendo un vestido que no es blanco. Algo en tonos crema y oro, porque soy una mujer de 64 años y voy a elegir colores que me hagan sentir como yo misma. Mateo dice que va a usar un traje simple, nada fancy. Dice que quiere que se concentren en nosotros, no en la ropa. Ayer, mientras estábamos haciendo café en la mañana, mencioné lo lejano que parece todo desde ese día cuando mi electricidad se apagó. Parece una vida diferente, dije. Como si todo ese tiempo antes fuera una vida diferente de la que estoy viviendo ahora. Creo que sí, respondió Mateo. Creo que la Elena que abrió la puerta ese martes fue una Elena dormida. Y la Elena que estoy mirando ahora, la Elena que escribe libros y ama y vive, esa es la Elena que siempre debería haber sido. ¿Cuándo supiste?, pregunté. ¿Cuándo supiste que esto sería lo que es? Pensó en la pregunta. No creo que realmente lo supiera, admitió. Creo que esperaba que fuera algo. Creo que vi el potencial en tus ojos ese primer día. Pero no sabía que sería esto. No sabía que sería tan profundo, tan real, tan hermoso. Tenía miedo de esperar demasiado. Hoy, es sábado. Es el día de nuestra boda. Y mientras me veo en el espejo de mi dormitorio en la casa que Mateo y yo compramos juntos, no puedo evitar pensar en cómo llegué aquí. A los 64 años, a punto de casarme por segunda vez con un hombre que encontré porque su trabajo era reparar mis luces. Si alguien me hubiera dicho hace 2 años que esto sería mi vida ahora, les hubiera dicho que estaban locos. El vestido que elegí es exactamente lo que imaginé. Tonos crema y oro, elegante pero no formal.
Nada blanco, nada que sugiera que estoy fingiendo ser algo que no soy. Soy una mujer que ha vivido 64 años. Tengo arrugas. Tengo historias. Tengo un pasado. Y voy a casarme celebrando todo eso, no ocultándolo. Mi hija Sofía está en el baño, ayudándome con el maquillaje. Ella voló desde Barcelona hace 3 días específicamente para esto. Mamá, dijo cuando llegó, no me importa si te casas con un rey o con un fontanero. Lo que me importa es que sonríes de una manera que no sonreías antes. Me hizo llorar. Porque Sofía siempre sabe exactamente qué decir. Mi hijo Miguel está en la sala con Mateo, ayudándolo a ponerse su traje. Mateo eligió traje gris, corbata azul. Dijo que quería verse bien, pero que no quería que fuera sobre él. Quería que fuera sobre nosotros. Eso es lo que lo hace diferente. Siempre piensa en nosotros, en el colectivo, no en su ego individual. Graciela está en la cocina, coordinando la comida que hemos preparado para después de la ceremonia. Es una boda pequeña, como habíamos planeado. Quizás 30 personas. Familia cercana, amigos, algunos clientes de Mateo que se han convertido en amigos. Es perfecto. Mientras Sofía trabaja en mi maquillaje, pienso en los 2 últimos años. Han sido los 2 años más transformadores de mi vida. Más transformadores que mis 35 años con Roberto. Más transformadores que los 18 años después de que él murió, cuando pensé que ya había vivido todo lo que iba a vivir. Mi manuscrito ha sido publicado durante casi 3 meses ahora. Ha vendido más de 15.000 copias. He recibido cartas de mujeres que dicen que mi libro las inspiró a salir de sus propias vidas dormidas. Una mujer en Madrid escribió diciendo que, después de leer mi libro, se atrevió a aceptar una cita con alguien por primera vez en 20 años. Otra mujer en Portugal dijo que el libro le recordó que no estaba sola en sentirse atrapada. Esas cartas cambiaron mi vida en formas que no puedo describir. El editor quiere que escriba un segundo libro. Dice que hay apetito por historias como la mía. Historias que muestren que la vida no termina a cierta edad. Historias que normalicen el amor maduro, la sexualidad madura, la reinvención madura. Estoy escribiendo el segundo libro ahora, y es sobre las parejas que permanecen juntas a través de la dificultad. Es sobre permanecer cuando es fácil dejar. Es, en muchos sentidos, sobre Mateo y yo. El negocio de Mateo también ha florecido. Ahora tiene 3 empleados trabajando para él. Está ofreciendo su servicio no solo a apartamentos antiguos sino también a nuevos desarrollos. Hace poco, le encargaron que diseñara todo el sistema eléctrico para un nuevo edificio de oficinas. Es un proyecto grande, uno que lo mantiene ocupado, pero que también lo hace increíblemente feliz. Dice que finalmente se da cuenta de que es un artesano. Que lo que hace importa. Que ilumina el mundo de una manera literal. Hace una semana, Mateo vino a casa con algo que me impactó profundamente. Era una fotografía. Una fotografía de la tumba de Cristina, pero no era cualquier fotografía. Mateo había puesto un pequeño ramo de lirios blancos en la lápida, exactamente los mismos lirios que había traído cuando visitamos juntos. ¿Quién tomó esto?, pregunté. Fui el fin de semana pasado, dijo. Sola. Quería decirle que me voy a casar. Quería que supiera que estoy viendo esto a través. Que estoy viviendo la vida que ella querría que viviera. Me dio la fotografía. Quería que tuvieras esto, dijo. Para que supieras que honro lo que tuvimos. Que honro lo que tenemos. Ambas cosas son reales. Ambas cosas importan. Esa fotografía está ahora en mi oficina, donde escribo. Junto a fotos de mi vida con Roberto. Porque es verdad, todo lo que sucedió antes fue verdad. Los 23 años de felicidad relativa con Roberto. Los 12 años de Mateo con Cristina. Los 18 años de soledad después de que Roberto murió. Todos esos años formaron quien soy ahora. Y quien soy ahora está lista para casarme. La ceremonia está programada para las 2 de la tarde. Será en el jardín de nuestra casa, bajo un árbol grande que plantamos hace 6 meses.
Mateo insistió en que plantáramos un árbol juntos, algo que fuera testigo de nuestra unión. Ahora ese árbol tiene flores pequeñas. Es hermoso. A la 1:30, me veo en el espejo una última vez. Sofía está detrás de mí, sus manos en mis hombros. ¿Estás lista?, pregunta. No sé, admito. ¿Cómo se puede estar listo para algo que cambia tu vida? No creo que se puede, dice Sofía. Creo que solo te saltas y esperas que alguien atrape. Y Mateo me atrapó, digo. Mateo definitivamente te atrapó, confirma mi hija. Cuando salgo de la casa, el jardín está lleno de personas. Pero lo primero que veo es a Mateo. Está parado bajo el árbol que plantamos juntos, con Miguel a su lado. Cuando me ve, su rostro se transforma en una sonrisa que es tan amplia, tan genuina, que es como si toda la belleza del mundo estuviera contenida en esa sonrisa. Camino lentamente hacia él. No porque sea una tradición, sino porque quiero que este momento dure. Quiero sentir cada paso de este viaje. Quiero estar presente en cada nanosegundo de este cambio. Cuando llego a donde está Mateo, me toma de las manos. Sus manos están temblando ligeramente. ¿Estás asustado?, pregunto en voz baja. Aterrado, admite. Pero del buen tipo. Del tipo que significa que importa. Un amigo de Mateo, que es juez, dirige la ceremonia. Es simple. Es hermoso. No hay música de órgano. Hay un silencio reverente mientras Mateo y yo nos decimos nuestros votos. Elena, dice Mateo, sosteniendo mis manos, su voz fuerte y clara, encontraste en mi vida cuando menos esperaba que alguien llegara. Eras solo un apagón, una llamada de trabajo normal. Pero eras tú, y todo cambió. Te prometí que voy a estar aquí, cada día, honrando quién eres. Voy a seguir descubriéndote. Voy a seguir siendo sorprendido por tu belleza, tu inteligencia, tu bondad. Voy a envejecer contigo. Voy a amar cada arruga que venga. Voy a estar aquí en la oscuridad y la luz. Te amo, Elena. Te amo con todo mi ser. Estoy llorando ahora, tratando de mantener mi compostura para decir mis propios votos. Cuando finalmente puedo hablar, mi voz es suave. Mateo, digo, yo estaba dormida. He estado dormida durante 18 años, viviendo una vida que era segura pero sin vida. Y luego llegaste tú, con tus herramientas y tu sonrisa, y volviste a encender las luces. No solo literalmente en mi casa, sino en mí. Me encendiste. Me iluminaste. Me recordaste cómo vivir. Voy a pasar el resto de mi vida siendo agradecida por eso. Te amo, Mateo. Te amo más de lo que puedo expresar. Cuando intercambiamos anillos, no son anillos de diamante o nada elaborado. Son 2 anillos simples de oro. Mateo los hizo él mismo, trabajándolos en su tiempo libre con un joyero que lo ayudó. Dice que quería que fueran hechos con sus propias manos. Que quería que fueran la prueba de su compromiso, no solo dinero gastado. Cuando el juez finalmente dice las palabras, ahora pueden besarse, el beso es firme, es apasionado, es una promesa. Es el beso de 2 personas que saben exactamente quiénes son y exactamente a quién aman. La recepción es hermosa. Comemos comida que hemos cocinado juntos. Hay brindis. Miguel habla sobre cómo vio a su madre despertar nuevamente. Sofía cuenta historias sobre cómo conoció a Mateo y cómo supo instantáneamente que era el hombre correcto porque su madre sonreía de forma diferente. Graciela da un brindis gracioso sobre cómo sabía desde el principio que esto sucedería, que ella tenía un presentimiento. Más tarde en la noche, después de que la mayoría de los invitados se hayan ido, Mateo y yo nos sentamos en el balcón de nuestra casa. El cielo está oscuro, pero las luces de la ciudad brillan alrededor de nosotros. Es exactamente como esa noche en el mirador, hace más de un año, cuando todo comenzó realmente a sentirse real. Estamos casados, dice Mateo, como si aún no pudiera creerlo. Estamos casados, confirmo. ¿Tienes miedo?, pregunta. No, digo honestamente. No tengo miedo. Tengo paz. Tengo felicidad.
Pero no tengo miedo. Me sostiene, y ambos ampliamente observamos las luces. Luces que Mateo, en su oficio, ayudó a encender en algunos de esos edificios. Luces que iluminan vidas, que permiten que las personas vivan sus historias. Pienso en todas las personas en esos edificios. Quizás algunas de ellas están solas, como lo estuve yo. Quizás algunas de ellas están dormidas en sus vidas, esperando el despertar. Quizás para algunas, ese despertar nunca vendrá. Pero espero que lean mi libro. Espero que vean que es posible. Que es posible a cualquier edad. Que la vida no es un único acto. Es múltiples actos, múltiples oportunidades, múltiples formas de ser. Hace una semana, recibí una carta de una mujer en Lisboa. Dijo que había leído mi libro y que a los 62 años, se había atrevido a solicitar un trabajo que siempre había querido. Que consiguió el trabajo. Que ahora estaba más viva que lo que había estado en años. Ella escribió, su libro me recordó que la vida no termina. Que puedo ser más que lo que he sido. Gracias por contar su historia. Porque inspiró la mía. Esa carta está en la pared de mi oficina. Junto a la fotografía de la tumba de Cristina. Junto a fotos de mi vida con Roberto. Junto a fotos de mi vida ahora, con Mateo. Alguien me preguntó recientemente si pensar en todo lo que perdí con Roberto, todos esos años que podrían haber sido apasionados pero que fueron principalmente cómodos, si eso me hacía sentir arrepentida. Y honestamente, la respuesta es no. Porque aquellos años, aunque no eran lo que querría para mí ahora, fueron necesarios. Me enseñaron lecciones. Me hicieron la persona que soy. Me prepararon para reconocer lo que era realmente especial cuando lo vi frente a mí en ese martes cuando sonó mi timbre. La vida no es una cosa. No se trata de tener un gran amor de película. Se trata de los momentos. Se trata de las pequeñas cosas. Se trata de cafés que tomas con alguien. Se trata de cómo alguien te mira. Se trata de cómo cambian las luces cuando alguien importante está en la habitación. Mateo y yo estamos construyendo una vida que no es cinematográfica. Es mejor que eso. Es real. Es diaria. Es los dos diciéndonos que nos amamos cuando nos despertamos. Es él haciendo café mientras yo comienzo a escribir. Es yo teniendo mis propios sueños mientras él tiene los suyos, pero ambos sabiendo que estamos aquí el uno para el otro. Es compromiso. Es trabajo. Es belleza. Mis amigos que aún están en relaciones largo tiempo a menudo me preguntan cuál es mi secreto. Como Mateo y yo hemos hecho que esto funcione tan rápido, que hemos saltado tan profundamente sin paralizarnos por el miedo. Y honestamente, creo que es porque ambos sabemos que el tiempo es finito. A esta edad, no estamos jugando. No estamos esperando a ver si algo podría funcionar. Cuando lo vemos, lo agarramos. Cuando sabemos que es correcto, nos lanzamos. La otra razón es que hemos amado antes. Ambos conocemos lo que es amar a alguien y perderlo. Mateo perdió a Cristina. Yo pasé 18 años sin amor después de perder a Roberto. Así que cuando nos encontramos, ambos sabíamos exactamente lo que teníamos. Sabíamos que era precioso. Sabíamos que necesitábamos protegerlo. Esta mañana, antes de la boda, Mateo me escribió una nota. La encontré en mi almohada cuando me desperté. Decía, mi amor, hoy me caso contigo oficialmente. Pero en mi corazón, ya estaba casado contigo el día que abriste esa puerta. Eres mi esposa, mi amor, mi vida. Te amo en cada día que ha sucedido, y estoy ansioso por todos los días que vendrán. Iluminas cada habitación que entras. Iluminas cada momento que compartimos. Gracias por encontrarme. Gracias por elegirme. Gracias por ser tú. Mateo. Esa nota está en un lugar especial en mi oficina, donde puedo verla cuando escribo. Mañana será lunes. Mateo irá a trabajar. Yo continuaré escribiendo mi segundo libro. Volveremos a la vida ordinaria. No hay luna de miel planeada porque dijimos que nuestra vida juntos es ya una luna de miel.
cada día es especial porque estamos juntos. Pero ahora estoy aquí, en mi noche de bodas, a los 64 años, casada con un hombre que no conocía hace 2 años. Un hombre que literalmente llegó a través de un trabajo de electricidad. Un hombre que ha iluminado cada parte de mi vida. Cuando estoy entre los brazos de Mateo esta noche, en nuestra cama en nuestra casa, en el lugar donde hemos construido una vida juntos, pienso en esa Elena que vivía sola en ese apartamento antiguo. Esa Elena que pensaba que su vida estaba terminada. Esa Elena que no sabía que el mejor era aún por venir. Quiero que esa Elena sepa algo. Quiero que toda mujer que se siente como esa Elena sepa esto: la vida no termina. Nunca es demasiado tarde. Las cosas pequeñas importan. Un fallo en la electricidad. Una llamada de trabajo. Un hombre con ojos azul oscuro. Todas esas pequeñas cosas pueden cambiar todo. No estoy diciendo que todos van a encontrar el amor de su vida a través de un electricista. Pero estoy diciendo que la vida no está hecha. Que siempre hay espacio para sorpresas. Que a los 60, a los 70, a cualquier edad, puedes despertar. Puedes vivir. Puedes amar. Puedes ser lo que siempre quisiste ser. Esto es lo que aprendí. Esto es lo que necesitaba vivir para entender. Y esto es lo que quiero que todas ustedes sepan. Esta es mi historia. La historia de cómo una mujer sola se enamoró de su electricista. La historia de cómo la oscuridad se iluminó. La historia de cómo la vida, cuando piensas que está terminada, puede comenzar nuevamente. Soy Elena. Y este es mi nuevo comienzo.